estudiante de la Universidad Nacional del Santa del octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación voy a mostrarles la construcción de un colegio en Las Delicias, ubicado en Nuevo Chimbote. Voy a mostrarles el proceso constructivo de la columna y también del aligerado. Como primer paso tenemos el trazo y replanteo para poder realizar la excavación, lo que es el movimiento de tierras. Con esto se llegará al fondo de la cimentación para poder colocar esta misma. Claro que para eso antes se debió colocar puntos de referencia con el nivel para poder guiarnos. Aquí podemos observar las columnas ya listas con su respectivo doblez de 90 grados, el cual debe ser 12 veces el diámetro de la barra hasta el extremo libre. Aquí podemos observar que el maestro está realizando el doblez de los estribos, lo cual serían los ganchos. Debemos saber que este debe tener un ángulo de 135 grados y debe tener una extensión de 6 veces el diámetro de la barra para su funcionamiento correcto. Una vez colocada en la solera y la parrilla, vamos a pasar a colocar la estructura de la columna encima de ella. Luego de esto vamos a amarrar las vigas de cimentación entre columna y columna para luego terminar de armar la estructura de la zapata. Luego de esto vamos a pasar al encofrado de la sobrecimentación, el cual se realizará con el alambre número 8. Observamos que ya se realizó el llenado y también el desencofrado. Hay que tener en cuenta que para que el desencofrado sea fácil, antes se debió untar a la madera con petróleo para que así no se adhiera al concreto. Vemos que ya se realizó la nivelación del terreno natural para luego echar el afirmado, compactarlo también, luego colocar el falso piso y luego el contrapiso. Para el encofrado de columna hay que considerar que la madera esté en buenas condiciones y al momento de encofrar debemos untar con petróleo para que al momento de desencofrar no sea difícil de sacarlo. Hay que considerar también que debemos colocar dados a los costados para los recubrimientos. Para el vaciado hay que tener en cuenta que los materiales deben estar correctamente limpios. Tanto la piedra como la arena deben estar libres de cualquier partícula orgánica o desecho orgánico. En este caso, para este colegio estamos considerando una resistencia de 210, para lo cual vamos a verter agua, un balde y medio, con una bolsa de cemento, más 20 palanadas de arena y 20 palanadas de piedra. Hay que tener en cuenta también que los agregados no deberían estar muy alejados de la zona de vaciado. Uno, porque sería más difícil su transporte y pues retrasaría el trabajo del vaciado y nos tomaría mucho más tiempo, ¿no? Y otra también porque no se debería transportar el concreto más de 50 metros, ya que la piedra se asentaría y cambiaría la composición del concreto. Aquí observamos el vaciado de la columna. Se está usando una vibradora para esparcir correctamente el concreto y así de esa manera evitar las cangrejeras. Después de haber visto lo anterior, podemos determinar que estos salones son de estructura de tipo mixto. ¿Por qué? Porque notamos muros portantes y también notamos pórticos. Para el proceso constructivo de los pórticos sabemos que en el caso de estos debemos levantar primero las columnas y luego ya debemos o podemos levantar los muros. Si en el caso de que vamos a poner muros con ladrillos, debemos tener en cuenta que estos deberían ir con su respectiva columneta separada de la columna con una junta de dilatación, ¿no? Y para el caso de los muros portantes, vamos a levantar primero el muro con ladrillos y luego ya posteriormente vamos a hacer el vaciado de la columna. Hay que tener en cuenta que para el vaciado de la columna, los muros deben tener un dentado
de como máximo 5 centímetros para que el concreto pueda coger parte del muro y sea una sola estructura. O también se puede dejar mechas con alambre número 8 cada 3 hileras. Para el proceso constructivo de las vigas, primero hay que tener levantadas las columnas. Una vez realizado esto, vamos a colocar nuestra tabla para el fondo de la viga, y debajo de ello van sosteniendo los puntales, o también llamados pie derecho. Una vez ya colocado esto, procedemos al armado de la estructura de la viga con el acero y los estribos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de las vigas tenemos refuerzos en ambos costados. ¿Por qué? Porque es en esos costados o extremos donde se produce el mayor momento. Entonces vamos a necesitar refuerzo. Luego vamos a encofrar el peralte. Hay que tener en cuenta también que para esto, como en la columna, hay que amarrar con el alambre número 8 y dejar también los dados entre el encofrado y el fierro para poder darle recubrimiento. Aquí seguimos viendo la colocación de los pies derechos para el armado de las demás vigas, los cuales van a seguir el mismo proceso constructivo, ¿no?, que ya se explicó antes. Podemos darnos cuenta de que todas las vigas tienen el mismo refuerzo en los extremos y también poseen sus dobleces para las columnas. En cuanto al pie derecho, debemos tener en cuenta que debe estar correctamente nivelado. Para esto a veces es necesario el uso de cuñas. Estas deberían ser de madera, puesto que van a funcionar correctamente. A veces los albañiles tienen el error de colocar ladrillos, lo cual no se debería hacer, porque al vaciarse con el peso del aligerado, podría romperse y todo el encofrado se vendría abajo. Debemos recordar también que entre pie derecho y pie derecho la máxima distancia es de 90 centímetros. Para esto también podemos hacer un diseño de encofrado. Los pies derechos comúnmente tienen la dimensión de 3 pulgadas por 3 pulgadas por la altura. En cuanto a los tablones donde se va a sentar el ladrillo, sus dimensiones comerciales son de 1 pulgada por 8 pulgadas por la longitud que se va a usar. Debemos recordar de que las soleras van entre 60 a 80 centímetros. En cuanto a los tablones donde va sentado el ladrillo, estas van cada 20 centímetros. En la colocación del ladrillo para el aligerado debemos tener en cuenta que estos estén correctamente alineados, que la separación entre estos también sea la misma. En lo posible hay que asegurarnos de que los ladrillos no estén rajados o quebrados. En cuanto a los octógonos de las instalaciones eléctricas, debemos tener en cuenta que hay que agujerar el ladrillo para colocarlos ahí. Algunos maestros en su mala práctica lo colocan entre las viguetas, lo cual no debería ser así, porque el sistema no va a funcionar correctamente. Recordemos también que entre el ladrillo y acero de temperatura debe haber un recubrimiento de 2 centímetros, para lo cual se ponen pequeños dados. Ya para el vaciado del aligerado debemos colocar tablones para que estos sirvan de camino para el momento del vaciado. Así evitaremos aplastar las tuberías de instalaciones eléctricas. Debemos llenar primero las vigas y luego lo restante, de adelante hacia atrás. Hay que recordar también que debemos chucear o vibrar el concreto para su correcto esparcimiento. Finalmente, pasados los 21 días sugeridos, podemos pasar a desencofrar el aligerado. Para esto se debió tener en cuenta antes que se debió clavar lo necesario para que al momento del desencofrado no sea una tarea difícil. Recordemos que durante toda la construcción se han utilizado los elementos de seguridad necesarios, los famosos EPP.